Hollywood es un lugar difícil, porque no importa si un día todos te aman y ganas 1000 premios. Al día siguiente puedes estar en la calle pidiendo una moneda mientras un perro te mea. Con eso en mente, preparamos un top de películas que arruinaron carreras en Hollywood, incluyendo actores y directores. En nuestro primer puesto tenemos a Taylor Lautner, donde muchos consideran que la película que le arrebató cualquier oportunidad de trabajar fue Abduction, una cinta donde un joven se daba cuenta que sus padres no eran sus padres y esto lo llevaba a buscar venganza de manera súper over the top al estilo de una película de espías. Aunque es cierto que esta cinta fue la que detuvo totalmente su carrera, pues las reseñas solo halagaban su six-pack, la realidad es que creo que fue la saga de Crepúsculo la que hizo que su carrera se viera truncada. Por un lado, es cierto que nunca mostró grandes dotes actorales, pero esta franquicia también pudo ser la tumba para Kristen Stewart y Robert Pattinson. De hecho, ellos tuvieron que luchar años en películas de bajo presupuesto para ganarse el respeto del gremio. Y quizá esa misma saga que le dio fama a Taylor Lautner terminó con su propia carrera. Y aunque desde Abduction ha salido en otras películas, ha sido en comedias de Adam Sandler, simplemente para sepultar más cualquier esperanza de revivir su carrera. El nepotismo algunas veces funciona en Hollywood, y Will Smith realmente intentó que su hijo Jaden fuera una nueva estrella. Por un rato le funcionó. Primero cuando se robó el corazón de todos en Pursuit of Happiness, pero después empezamos a sospechar que algo estaba raro en el relanzamiento de Karate Kid. Pero definitivamente la película que nos hizo negar el nepotismo que Will nos estaba metiendo en la boca a huevo fue After Earth. El principal problema de la película es que a pesar de que parecía que nuevamente iban a coestelarizar una cinta, en realidad Jaden era el verdadero estelar. Porque aunque Will aparece en todos los pósters, en realidad en los primeros 15 minutos de la película queda imposibilitado en una nave espacial, mientras que Jaden tiene que adentrarse en un extraño planeta para intentar sobrevivir. Para el beneficio de ambos, el director M. Night Shyamalan ha intentado varias veces acabar con varias carreras, y en este caso lo logró, ya que la actuación acartonada de Jaden hizo insostenible su carrera a largo plazo. Aunque siendo honestos, es tan joven que probablemente si se esfuerza pueda volver a obtener algunos pequeños papeles para recapturar su carrera. Pero por ahora, After Earth fue el último clavo en el ataúd de sus aspiraciones actorales. A Halle Berry ya hasta le han de zumbar los oídos de tanto que mencionamos esta película en nuestras listas, pero es que esta película fue un fiasco histórico. Y ahora que este top habla sobre carreras arruinadas, lo que sorprende es ver cómo Halle Berry desperdició su racha tan pronto ganó un Oscar en 2002 por Monster Ball. Su descenso inició con Gótica, una cinta de terror donde una mujer despertaba en un manicomio tras supuestamente haber asesinado a su esposo. Ahí se dio el lujo de hacer una película terriblemente rateada por los críticos junto a Robert Downey Jr. Pero como eso no fue suficiente, aceptó hacerle a la mamada como una mujer gato y su carrera se desplomó. Halle ganó un Razzie por su actuación, y aunque se lo tomó con humor y calma, Hollywood no pensó lo mismo. Y si bien siguió trabajando en los X-Men y con uno que otro proyecto aquí y allá, el potencial de ser la primera mujer afroamericana en ganar un Oscar en la historia se esfumó más rápido de lo que un gato hace. Y ya que estamos en la sección de superhéroes, Green Lantern es otra película famosa por ser el punching bag de cualquier lista que hable de cosas malas. Pero a pesar de que podríamos pensar que está en esta lista por Ryan Reynolds, pues no. A ese cabrón de hecho le fue muy bien tras hacer esta película. De acuerdo, le sufrió un ratito, pero logró aprender su lección. Pero es que durante el rodaje conoció a su esposa Blake Lively, con la que sigue casado hasta el día de hoy. Nada mal. No podemos decir lo mismo del director Martin Campbell. Y seguro muchos dirán, ¿quién? Bueno, te digo rápido algunas películas que dirigió. GoldenEye, Casino Royale, 2 exitosas películas del Zorro con Antonio Banderas. Digamos que era un director confiable, que había despegado 2 franquicias diferentes de James Bond. Y vamos, su estilo había evolucionado bastante, porque yo considero que Casino Royale está en el top 3 de películas de James Bond de toda la historia. Sorprendente entonces fue el fiasco que resultó Green Lantern, que le arrebataron a Campbell la cualidad de confiable, y aunque ha seguido dirigiendo películas, la calidad de las propuestas ya no se compara con sus mejores años. Ben Affleck es otro de esos actores que a través de esfuerzo se han logrado mantener en el medio. Y vaya que ha tenido muy malas películas como para que Hollywood le cerrara las puertas para siempre. Una de esas fue Jiggly, que se estrenó el mismo año que la infame Daredevil. Sin embargo, la comedia romántica es la que casi acaba con la carrera de Affleck, de Jennifer López y que definitivamente acabó con la carrera del director Martin Brest. Y si se preguntan cómo es que una película puede ser peor que Daredevil, la respuesta es que fue un fracaso estrepitoso en taquilla, reuniendo solo $7 millones. ¡Auch! La película trataba sobre 2 gángsters, Affleck y López, quienes se enamoraban a pesar de ser rivales. Ben no estaba en su prime actoral,
Y López, pues nunca ha sido muy buena, aunque ha tenido sus momentos. Pero lo que sorprendió fue la falla del director Martin Brest, quien había dirigido Beverly Hills Cop, Perfume de Mujer, y Conoces a Joe Black. Cintas bastante capaces, pero Jiggly fue un tremendo fracaso, lo que hizo a Affleck replantear su carrera. Jennifer López se quedó estancada en comedias románticas sin jamás llevar su carrera actoral a ningún lado. Quizá apenas despuntó nuevamente con Hustlers, pero eso fue más de 15 años después. Pero realmente lo que sorprendió a todos en Hollywood es que el director Martin Brest desapareció de la faz de la tierra. No fue hasta 2015 cuando reapareció para una proyección de Beverly Hills Cop, donde aclaró que tras Jiggly supo que nunca nadie más le volvería a llamar y prefería dejar sus mejores años intactos. La realidad es que el estudio fue quien le quitó el control de la película Brest, y esa interferencia probablemente provocó que resultara el fiasco que fue. Pero vaya, qué mal momento para ser Ben Affleck en 2003. Todos conocen a Kevin Costner, el señor que le gusta ver a tu papá en esas películas de señor. En los 90, Kevin Costner era una estrella, salvando a Whitney Houston de cualquier desastre. Este cabrón era lo que se conocía como un hombre. Costner sorprendió aún más a todos cuando en 1991 dirigió su primera película, Danza con Lobos, la cual no solo dirigía, sino protagonizaba, y con esta ganó 7 Óscares, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Kevin Costner se sentiría envalentonado en hacer proyectos más ambiciosos, pero a partir de aquí comenzó el desastre. Su primer fracaso fue Waterworld, una película que plantea un futuro postapocalíptico donde la Tierra estaba inundada. Esta fue un fracaso, pues era una de las películas más caras de la historia en su momento, costando $175 millones, por lo que fue casi imposible que lograra ganancias. Pero lo que verdaderamente le metió el pie a su carrera fue su segunda cinta dirigida, llamada The Postman. Aún metido en ese rollo de los futuros postapocalípticos, Costner interpreta a un hombre, con un trabajo radical: repartir correos. Literalmente Costner dijo: a la verga Mad Max, yo quiero una película postapocalíptica de carteros. La recepción fue pobre, pues todos se durmieron en la película, y pensaron que a Costner se le había subido un poco el éxito, y el sobresentimentalismo de la película apartó a todos. Para acabarla de chingar, el presupuesto era enorme para una película con una premisa tan sonsa. 80 millones costó. Y a pesar de reunir 30 alrededor del mundo, a partir de aquí nadie confiaría en Kevin ni como actor ni como director. Pasado el tiempo, aunque Kevin aún tuvo ofertas de trabajo, nunca logró recapturar ni la fama ni la buena fe de la industria. Pero Costner sigue sin rendirse, y en recientes años ha tratado de despegar sus propias y ambiciosas películas de vaqueros. Pero la realidad es que aún sigue quedándose corto con las expectativas. Si tu película hace que se retire una de las leyendas más grandes del cine, probablemente lo hiciste muy mal. The League of Extraordinary Gentlemen fue una adaptación de la novela gráfica por Alan Moore, que reúne diferentes héroes y personajes de la literatura para salvar al mundo y resolver misterios. El cómic es uno de los mejores. La película, digamos que no logró trasladar bien el concepto, y terminó como un churro hollywoodense. Tras su estreno, Sean Connery literalmente dijo: a la verga, ahí nos vemos, y jamás volvió a actuar de nuevo, hasta su muerte. Quien dirigió la cinta fue Stephen Norrington, que había despegado la franquicia de Blade. Vamos, la premisa y la idea no eran malas, pero la ejecución dejó mucho que desear. Connery quedó tan frustrado con la producción que dijo que deberían arrestar al director porque estaba loco. Y a pesar de que participó en el proceso de edición, tras el estreno, decidió dejar de actuar para siempre. Aunque dicho sea de paso, la película no fue un fracaso en taquilla. Cuba Gooding Jr. sufrió el mismo mal que Halle Berry. Ganó un Oscar y dijo: a la mierda, voy a hacer mamadas. Y es que después de actuar en películas aclamadas como A Few Good Men, Men of Honor y Jerry Maguire, película por la cual ganó el Oscar, uno esperaba que este fuera un nuevo Denzel Washington, pero pronto sus elecciones de películas lo llevaron al fracaso. Por alguna razón, en vez de seguir con los dramas intensos, decidió irse a la comedia. Rat Race y Snow Dogs estuvieron aceptables, pero la película The Boat Trip le cerró las puertas a su ascendente carrera. La cinta trata sobre cómo él y un amigo se suben a un crucero gay sin saberlo. Esto nos llevó a cruzar muchos estereotipos y momentos burdos que solo en 2003 pudieron haber pasado bajo el radar de los ejecutivos de Hollywood. El pobre gusto de la cinta junto con Cuba haciendo el ridículo, donde por cierto hasta enseña las nalgas por los jajás, provocaron que la crítica lo destruyera. Pero sobre todo, limitó la oportunidad de papeles para el actor. Si bien Cuba siguió actuando, e incluso tuvo un despunte en su carrera cuando interpretó a O.J. Simpson en American Crime Story en 2016, su comeback se vio totalmente frustrado tras una demanda por acoso, lo que probablemente ahora sí haya sepultado para siempre su carrera.
Y hablando de comedias burdas, Mike Myers, a inicios de los 2000, era el tipo más cool en Hollywood. Austin Powers, Shrek, el tipo era una mina de oro. Poco pudo prever que hacerse el chistoso iba a perder su gracia muy pronto. Su caída inició con Cat in the Hat, una adaptación del cuento de Dr. Seuss, donde obviamente a todos les valió el material de origen. Pero se entiende por qué lo hicieron así, porque poco antes Jim Carrey la había roto con su adaptación Over the Top del Grinch, otra obra de Dr. Seuss. Sin embargo, a diferencia de Carrey, como que Myers caía un poco más en el orto, y sus mamadas llegaron a un extremo con The Love Guru, donde interpreta a un espiritualista que ayudaba a parejas. El problema es que el gas de la risa que nos conquistó con Austin Powers se había esfumado, y solo nos quedaba la mala vibra para Mike, que se quería hacer el chistoso todo el rato de una manera tonta y estúpida. Tras esto realmente las puertas se le cerraron, y aunque ha regresado para hacer cameos bastante chingones en Inglourious Basterds y Bohemian Rhapsody, la verdad es que nadie quiere contratar a Myers para otra cosa que no sea darle voz a Shrek, y para sus estándares eso es lo que solía hacer. Aunque hay que darle crédito porque supo apartarse cuando la gente ya no lo quiso. Veremos si regresa con un proyecto en el futuro que capture nuevamente su carisma. Y hablando de hacerse el chistoso y ponerse prostéticos, Eddie Murphy también dijo adiós a su carrera a inicios de los años 2000. Así es, otro actor de Shrek se pasó de chistoso. Su descenso es más dramático, pues a pesar de haber conquistado al mundo con su stand-up y sus películas, la gente simplemente se cansó de él. Era un tipo carismático que todos amaban, pero tras varias películas, eso se fue esfumando. Primero tenemos Pluto Nash, película de 2003 que ha estado en nuestra lista de los peores fracasos en la historia, pues solo hizo 7 millones en taquilla. Pero la gota que derramó el vaso fue Norbit, donde, como era costumbre, Eddie Murphy interpretaba varios personajes. El más famoso es Rasputia, que con el puro nombre ya te puedes ir dando cuenta que esta película es una mamada. Aunque no fue un fracaso en taquilla, la crítica la destruyó. Simplemente los clichés burdos ya estaban pasando de moda, y Adam Sandler se quedó solo con ese changarro. Si bien Murphy nunca se clasificó por ser un excelente actor, con Norbit perdió mucha de la buena fe en la audiencia que había cosechado por años, y para no jugarle más albergas, se retiró de la actuación, incluso admitiendo esto en 2021. Estaba haciendo películas de mierda, esta mierda ya no era divertida, me estaban dando ratsis. Si bien Murphy intentó un comeback con varias películas que recapturaban sus primeros años, como Dolomite Is My Name, una secuela de Coming to America y de Beverly Hills Cop, la realidad es que nunca ha logrado recapturar esa efervescencia que tuvo décadas atrás. Si tú no naciste o viviste en los 90, quizá no te suene la serie The Clueless, pero era una de las series más vistas de su época, desprendida de una popular película con el mismo nombre. Esta tenía chicos y chicas fresonas en una comedia situacional que marcó a una generación. De entre los actores destacados estaban Brittany Murphy, Paul Rudd y Alicia Silverstone. Esta última es la protagonista de este puesto en la lista, ya que su carrera se vio eclipsada por las nalgas de Batman. Así es, la batitarjeta de crédito se llevó a varios entre las patas, porque pues ya saben que Batman y Robin es una mierda. Pero a pesar de que todos la pasaron mal tras el estreno, Alicia Silverstone, que interpretaba a Batgirl, fue la que vio su carrera truncada, además de sufrir un bullying demasiado intenso, donde se le nombró a su versión de Batichica Fatgirl, porque según los medios se veía gorda. Pero güey, ¿qué pedo con los 90? Por favor, chicos, no es tan obesa. Las grabaciones no fueron para nada agradables para Alicia, y con el recibimiento y una parte del odio muy dirigido hacia ella, admitió que dejó de amar actuar por un tiempo. La actriz ganó un Razzie, premio a lo peor del cine, y su carrera, que parecía que podía ir en ascenso, como sus coprotagonistas Paul Rudd o Brittany Murphy, la de ella se estancó totalmente, y jamás logró despuntar como se esperaba. En mi video de películas que con $0 hicieron millones, puse a Kevin Smith, que con Clerks logró despegar su carrera, aunque era un don nadie. Cosechando ese temprano éxito, Kevin se aventuró a hacer un proyecto mucho más grande llamado Mallrats. La película trataba sobre dos chicos que recién habían cortado con sus novias y cómo trataban de recuperarlas. El problema es que nadie vio la película y fracasó en taquilla, reuniendo solo $2 millones, y eso que incluía un cameo de mi viejito Stan Lee. Ahora, la carrera de Smith pudo acabar ahí, incluso la de Ben Affleck, que sorpresa, le gusta poner su carrera en juego desde que empezó. Pero a quien afectaron realmente fue a Shannen Doherty. Y si tienes menos de 25 dirás, ¿quién? Shannen Doherty era una actriz muy famosa por salir en Beverly Hills 90210, una serie muy famosa de los 90, y posteriormente despegó la serie de Charmed. Su potencial era bastante, pues siempre había destacado en las series que había protagonizado. Pero tras Mallrats, dado que ella era la cara más conocida entre el cast, esto provocó el fin de su carrera cinematográfica. Tras esto, nadie volvió a llamarla,
Y quizá exagera porque sí volvió a hacer películas, pero tiene razón que su momento de fama se disipó totalmente. E incluso en series nunca volvió a capturar tanto la atención. Lamentablemente murió en 2024 por cáncer, pero los Olds la recordamos por ser Prue en Charmed, y estaremos enamorados de ella por siempre. Y hablando de otro ícono noventero, tenemos a Elizabeth Berkley, quien ganó mucha fama por la serie Salvados por la Campana. Nuevamente, si no eres noventero, este pedo no te suena, pero imagínate que era como el stand de los besos de Netflix o yo qué verga sé que ven los chavos hoy. No lo sé. Elizabeth tenía una carrera muy prometedora, y cuando el director de Total Recall, RoboCop y Basic Instinct, que había despegado la carrera de Sharon Stone como ícono sexual, lo único que podía decir esta joven era que aceptaba. Sin embargo, al director Paul Verhoeven se le pasó la mano en busca de seguir creando íconos sexy femeninos. ¡Ay, no se me acerque, viejo cochino! Porque en Showgirls, a Elizabeth Berkley la hipersexualizaron como una bailarina que haría todo para llegar a la cima, hasta el punto donde fue ridículo, y en vez de darle un giro a su carrera para ser la nueva Sharon Stone, ahora nadie la bajaba de ser una facilona, porque pues eran los 90 y la gente tenía muchos prejuicios. Y bueno, aparte de la película sí era mala y vulgar. Con esto la carrera de Elizabeth cayó más en picada que el cacahuatito bailarín. Nadie la volvió a considerar para algo serio y ha pasado al olvido. A lo mejor sacar tu película días después del 9/11 y tu soundtrack el mero día del ataque no era lo mejor que podía ocurrirle a tu película. ¡No puede ser! ¡No! Pero según los críticos, esta película fue peor que ese atentado. Glitter, protagonizada por Mariah Carey, simplemente no daba el ancho. La historia trata sobre una chica que aspira a ser cantante que un día lo logra. El problema fue que Mariah Carey cantaba increíble y hasta compuso 11 temas exclusivos para la película, pero eso no logró compensar su pobre actuación, en una película que se sentía cursi y boba por momentos. Esto terminó las esperanzas de Mariah por despegar su carrera actoral, pero no lloren mucho por ella porque cada Navidad la descongelamos para que se forre de billetes con su canción navideña. Y volviendo a hablar de un director, ninguna carrera en ascenso se ha visto tan truncada como la de Josh Trank, quien había sorprendido a todos con Chronicle, una película de un chico con superpoderes. Esto le abrió la puerta para dirigir el relanzamiento de Fantastic Four en 2015. Sin embargo, Josh tenía poca experiencia trabajando con estudios, y cuando Fox intentó intervenir en su proyecto, básicamente Trank les dijo: "Ah, pues quieren mierda, tomen mierda". ¿Qué dijiste? Que es fantástico. El resultado fue que Fox tomó el control de la producción, tuvo varias refilmaciones y reeditó la película, dándonos uno de los peores bodrios en tiempos recientes. Aunque Trank dice que en realidad los medios exageraron lo que ocurrió, la verdad es que nadie quiso contratar a Trank para descubrir si era cierto. Esto a pesar de que tenía una película de Star Wars en desarrollo que se rumora era una cinta de Boba Fett. Después de eso, aunque dirigió una cinta llamada Capone con Tom Hardy, es poco probable que veamos muchos proyectos de él más adelante. Oye, quiero interrumpir el video para decirte que si te está gustando, no olvides suscribirte a BCX para más videos así. Es gratis y te lo agradezco mucho. Ahora sí, continuemos. Ahora nos vamos con los grandes, y Charles Chaplin es uno de los íconos más grandes del siglo XX. Con sus películas silentes revolucionó el cine. Por eso es descorazonador lo que ocurrió con su película El Gran Dictador. Chaplin tenía muchas ideas políticas que de cierta manera interpretaba en sus películas, pero con el naciente régimen de Adolf en Alemania, decidió hacer una película parodiándolo a él. Esto porque en la época se les había comparado físicamente a ambos. Aparte, Chaplin tenía un bigote muy similar. Con esto en mente, desarrolló El Gran Dictador, que criticaba todo este régimen desde un ángulo cómico. Algo que llamó la atención es que por primera vez Chaplin hablaba en una película, ya que las cintas de finales de los años 30 comenzaban a tener sonido. Esto no fue el problema per se. La cuestión es que al finalizar la cinta, Chaplin tenía un discurso de 5 minutos en donde rompía la cuarta pared y hablaba sobre las injusticias y trataba de crear una conciencia en las audiencias sobre estas tiranías nacientes. Aunque la película era bien recibida en toda la parte paródica, estos últimos minutos fueron muy polémicos. Y aunque se le invitó varias veces a leer este discurso durante la guerra, años después el FBI lo persiguió por sus ideales políticos que consideraban eran escandalosos y peligrosos, creando una campaña de desprestigio contra él que terminó su carrera de manera desgarradora. Este tema la verdad es que da para todo un video, pero a diferencia de otras en la lista, El Gran Dictador es una gran película, y lamentablemente Chaplin tuvo que sufrir por decir lo que pensaba. Hablando de hombres que han sufrido por su genialidad, tenemos a Georges Méliès, uno de los padres del cine que en 1902 lanzó Viaje a la Luna,
una de las cintas más míticas de la historia del cine, pues fue pionera en los efectos especiales. Méliès era un mago y trató de implementar eso en su cine. Sin embargo, a pesar de lo increíble del filme, en la época la protección de derechos de autor era muy laxa, y su película se proyectaba en múltiples lados sin que se le diera un centavo a él. Por ejemplo, la empresa de Alva Edison pasaba Viaje a la Luna, inclusive cortando el nombre de Méliès de los créditos de la película. Esto causó lamentablemente que Méliès perdiera el poco dinero que había generado de sus películas, y que realmente nunca viera una ganancia de ellas. Por esto, le fue insostenible seguir creando, hasta el punto donde tuvo que deshacerse de sus películas físicas porque estaba en bancarrota, y con la plata que tenía el celuloide le daban algo para seguir viviendo. Otras cintas más las destruyó por la rabia y desesperación de que el gobierno francés había destruido muchas de sus películas durante la Primera Guerra Mundial. Méliès con el tiempo fue olvidado y vivía vendiendo en una pequeña tienda de dulces y juguetes, hasta que en sus últimos años su trabajo fue revalorado y pudo vivir algunos pocos homenajes en vida que seguramente compensaron esos años de amargura. Antes de Home Alone, It's a Wonderful Life era la película predilecta para poner en Navidad. La cinta trata sobre un hombre que está por quitarse la vida, pero es detenido por un ángel, quien le muestra cómo sus acciones han sido importantes para su comunidad. La película ha sido clasificada como una de las más importantes en la historia del cine. Sin embargo, eso no pensó la gente de 1946, porque la película fue un fracaso en taquilla, e hizo que el legendario director Frank Capra perdiera su portentosa carrera. Los estudios creían que Capra era muy romántico para una época de posguerra, y perdieron toda confianza en él. Irónicamente, It's a Wonderful Life se convirtió hasta hoy en uno de los clásicos más queridos de la historia, pero de manera irónica, le cerraron a Capra las puertas para dirigir. Según el director, la gente solo quería espectáculos sin sentido en el cine, diciendo: matar por emoción, shock, 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 al diablo con el bien en el hombre, desentierren su maldad, shock, shock. Definitivamente Capra estaba frustrado con su presente en Hollywood, pero bueno, vamos a omitir que en esa misma cita culpó a los homosexuales y a los hedonistas del Hollywood actual. I am not gay. Pero bueno, parece que los tiempos de Capra habían pasado, irónicamente, cuando dio su mejor trabajo. Y bien, esas fueron algunas películas que acabaron con carreras en Hollywood. ¿Cuál crees que estuvo bien que se quedara ahí y con quién fue injusto el medio? Ponlo en los comentarios. Mientras, te recuerdo suscribirte a BCX para más videos así. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.